Hay una verdad incómoda que descubrí observando a las personas durante años. No todos tus sueños mueren por falta de capacidad, muchos mueren por exceso de palabras. Recuerdo una vez en Japón, cuando un amigo me contó su gran proyecto con tanta emoción que semanas después ya no lo estaba haciendo y me pregunté qué cambió. No fue el proyecto, fue la exposición. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu destino, las 4 cosas que nunca debes contarle a nadie. Porque a veces el silencio no es ausencia de voz, es estrategia de vida. Escúchalo hasta el final. El silencio no es algo natural para la mayoría de las personas porque desde pequeños nos enseñan a hablar, a explicar, a justificar, a contar todo lo que hacemos como si eso diera valor a nuestra existencia. Pero con el tiempo descubrí algo muy interesante observando distintos entornos. Quien más habla no siempre es quien más avanza. De hecho, muchas veces es al revés. Recuerdo una escena muy simple. En Japón estaba en una estación de tren observando a un grupo de trabajadores. No hablaban mucho entre ellos, apenas lo necesario. Cada uno sabía exactamente qué hacer y lo hacían con una precisión casi silenciosa. No había necesidad de explicar cada paso ni de comentar lo que iban a lograr después. Simplemente lo hacían y me llamó la atención algo. Mientras en otros lugares la gente pierde energía hablando de lo que hará, allí la energía se usaba para hacerlo. Con el tiempo entendí que el silencio no es ausencia de comunicación, es una forma superior de enfoque. Cuando hablas demasiado, tu mente empieza a dispersarse. Es como si cada palabra fuera una pequeña fuga de energía. Dices lo que harás, lo imaginas cumplido, recibes opiniones, críticas, incluso admiración prematura y sin darte cuenta, el cerebro siente que ya avanzaste, aunque no hayas hecho nada todavía. En cambio, cuando te callas, ocurre algo distinto. La mente se concentra, el objetivo deja de ser social y se convierte en interno. Ya no trabajas para que otros te vean, trabajas para cumplir contigo mismo. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia completamente el resultado. He visto personas que tienen grandes sueños, pero cada vez que los cuentan pierden impulso, empiezan a recibir frases como eso es difícil, no creo que sea posible. O incluso, qué interesante, pero con una energía que no ayuda. Y aunque parezca inofensivo, esas palabras se quedan dando vueltas en la cabeza. Poco a poco reemplazan la convicción por duda. Por eso, la disciplina del silencio no es un castigo, es una protección. Es decidir conscientemente que tu energía no será repartida en conversaciones innecesarias. Es aprender a convivir con tus metas sin necesidad de validación externa. Es entender que lo que estás construyendo es tan valioso que no necesita audiencia antes de estar terminado. Incluso en mi propia experiencia he notado que los momentos de mayor crecimiento no fueron los más ruidosos, sino los más silenciosos. Cuando no estaba explicando lo que iba a hacer, cuando no buscaba aprobación, cuando simplemente me dedicaba a avanzar paso a paso sin anunciar nada. Es curioso, pero en ese silencio no te sientes solo, te sientes más fuerte. El silencio te obliga a ser honesto contigo mismo. Ya no puedes esconderte detrás de palabras bonitas. Ahora solo queda la acción, y la acción en silencio es mucho más poderosa porque no tiene distracciones emocionales. Al final el silencio no te quita nada, te devuelve todo lo que estabas perdiendo. Sin darte cuenta, enfoque, claridad y control sobre tu propio camino. Y cuando entiendes eso, dejas de hablar para convencer a otros y empiezas a vivir para convencerte a ti mismo. Hay un error muy común que comete la mayoría de las personas cuando se emocionan con sus metas. Hablan antes de actuar y lo hacen con buena intención, pensando que compartir sus planes los hará más reales, más fuertes, más posibles.
Pero con el tiempo he visto algo completamente diferente. Cuanto más se habla, menos se ejecuta. Recuerdo una conversación que tuve con un joven en Japón que quería abrir su propio negocio. Tenía todo claro en su mente, incluso había pensado el nombre, el logo, los colores y cómo iba a cambiar su vida. Me habló durante casi una hora de su proyecto con una energía impresionante, pero meses después, cuando volví a verlo, no había comenzado nada, no porque no pudiera, sino porque algo dentro de él ya sentía que lo había hecho. Había vivido su éxito en palabras, no en acciones, y ese es el peligro más grande de contar los planes antes de ejecutarlos. La mente confunde intención con realidad. Cuando hablas demasiado, recibes una pequeña dosis de satisfacción emocional, te escuchan o te aplauden, te dicen que es una gran idea y eso crea una ilusión de avance, pero en realidad no has avanzado ni un paso. Además, cuando expones tus planes, los entregas a la interpretación de otros y no todos van a ver lo que tú ves. Algunos te van a decir que es difícil, otros que no es el momento, otros que ya lo intentaron y fracasaron, y aunque tú creas que no te afecta, esas palabras empiezan a trabajar silenciosamente en tu mente. Empiezas a dudar, a posponer, a ajustar tu sueño para hacerlo más realista y sin darte cuenta lo vas reduciendo. He observado esto muchas veces en distintos países. Las personas más constantes no son las que más hablan, son las que menos explican. Simplemente trabajan, no necesitan convencer a nadie de lo que están haciendo porque están demasiado ocupadas construyéndolo. Incluso en la cultura japonesa existe una idea muy clara. Primero se demuestra, luego se habla, no al revés, porque cuando algo ya está hecho, nadie puede discutirlo, pero cuando solo está en palabras, cualquiera puede destruirlo. También he visto lo contrario. Personas que anuncian grandes cambios en su vida. Voy a entrenar todos los días. Voy a emprender. Voy a cambiar completamente. Y por unos días sienten energía, pero después esa energía cae porque el cerebro ya recibió reconocimiento sin haber entregado resultados. Es como si el esfuerzo ya hubiera sido parcialmente cobrado. Por eso, guardar los planes no es esconderlos, es protegerlos, es evitar que se contaminen con opiniones prematuras, con expectativas externas o con emociones que todavía no tienen fundamento. Es permitir que la idea crezca en un espacio seguro hasta que tenga suficiente fuerza para sostenerse sola. Cuando empiezas a ejecutar en silencio, ocurre algo muy poderoso. La motivación deja de depender de otros. Ya no necesitas contar lo que haces para sentirte comprometido. El compromiso se vuelve interno, firme, casi inquebrantable, y con el tiempo descubres algo que muy pocos entienden: los planes no necesitan ser anunciados para ser reales, necesitan ser trabajados para volverse inevitables. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde y es que no todos los oídos están preparados para escuchar tus problemas. Existe una tendencia muy humana a buscar alivio hablando, a pensar que si contamos lo que sentimos automáticamente nos sentiremos mejor. Y en algunos casos es cierto, pero en muchos otros ocurre lo contrario. Te sientes más confundido, más vulnerable y más pesado que antes. Recuerdo una situación que observé en un entorno cotidiano en Japón. Un hombre estaba atravesando dificultades en su trabajo y decidió contárselo a varios compañeros durante el almuerzo. Lo que empezó como una simple descarga emocional terminó convirtiéndose en un tema de conversación general. Al día siguiente ya no solo era su problema interno, ahora era un comentario en el ambiente laboral, y aunque nadie tenía mala intención, su situación había perdido privacidad y con ella parte de su control. Eso me hizo entender algo importante. Los problemas personales no solo necesitan solución, necesitan protección. Porque cuando los expones sin criterio,
dejas de ser el único que los interpreta. Ahora entran opiniones, juicios, comparaciones y consejos que muchas veces no están alineados con tu realidad. He visto a muchas personas debilitarse no por lo que les pasó, sino por a quién se lo contaron, porque no todos tienen la madurez emocional para manejar lo que escuchan. Algunos minimizan tu dolor, otros lo exageran, otros lo convierten en algo que no es. Y sin darte cuenta empiezas a cargar no solo con tu problema, sino con la interpretación de los demás. Y hay algo aún más delicado cuando expones tus heridas a la persona equivocada. Le entregas información sobre tus puntos débiles, no porque todos vayan a usarlo en tu contra, sino porque una vez que algo es dicho, ya no puedes controlar dónde termina. Las palabras no se quedan en un solo lugar. Se mueven, se repiten, se distorsionan. En mi experiencia, las personas que desarrollan mayor estabilidad emocional no son las que hablan más de sus problemas, sino las que aprenden a procesarlos internamente. Primero se toman el tiempo de entender lo que sienten, de ordenar sus pensamientos, de separar emoción de realidad antes de buscar cualquier opinión externa. Porque cuando hablas demasiado pronto, corres el riesgo de empezar a depender de lo que otros piensan de tu situación, en lugar de confiar en tu propia capacidad de resolverla. Y poco a poco, sin darte cuenta, entregas el control de tu paz mental. También he notado que muchas soluciones reales no nacen en la conversación, nacen en la reflexión. En esos momentos donde nadie está opinando, donde no hay ruido, donde puedes escucharte con honestidad, es ahí donde empiezas a ver opciones que antes no veías. Por eso no se trata de reprimir lo que sientes ni de fingir que todo está bien. Se trata de elegir con cuidado a quién le das acceso a tu mundo interno. Porque no todos están ahí para ayudarte a cargar el peso. Algunos solo están ahí para observarlo. Y cuando entiendes esto, empiezas a cambiar tu forma de relacionarte con tus problemas, dejas de buscarlos afuera y empiezas a enfrentarlos dentro. Y en ese proceso descubres una forma de fortaleza que no depende de nadie más, es solo de ti. Hay algo que pocas personas comprenden hasta que han vivido suficiente experiencia emocional. Tus emociones no son para cualquiera. Así como no le das acceso a tu casa a cualquier desconocido, tampoco deberías darle acceso a tu mundo emocional a cualquier persona. Porque lo que sientes, lo que piensas en tus momentos más vulnerables es una parte muy íntima de tu identidad. Recuerdo una vez observando una conversación en un entorno cotidiano en Japón. Una persona compartía con entusiasmo sus miedos, sus inseguridades, sus dudas internas. Lo hacía con sinceridad, buscando comprensión, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. No fue maldad, fue incomprensión. Algunas personas reaccionaron con silencio incómodo, otras con comentarios superficiales y otras con opiniones que no ayudaban en absoluto. Y en ese momento entendí algo importante: no todas las personas tienen la capacidad emocional para sostener lo que tú les entregas. Las emociones son poderosas, pero también son frágiles cuando no están bien cuidadas. Cuando las expones sin filtro, se vuelven vulnerables a interpretaciones equivocadas. Lo que para ti es dolor profundo, para alguien más puede ser solo una conversación ligera, y esa diferencia puede afectar mucho más de lo que imaginas. He visto cómo muchas personas pierden estabilidad emocional, no por lo que sienten, sino por cómo otros reaccionan a lo que sienten. Porque una opinión incorrecta en el momento equivocado puede sembrar dudas donde antes había claridad, puede amplificar un miedo que era pequeño, puede transformar una inseguridad pasajera en una creencia permanente. Por eso, proteger tus emociones no significa esconderlas, significa administrarlas con inteligencia, significa entender que no todos necesitan saber lo que estás sintiendo en cada momento.
significa darte el tiempo de procesar internamente lo que vives antes de buscar cualquier validación externa. En la experiencia diaria he notado que las personas más emocionalmente estables no son las que más comparten, sino las que mejor seleccionan lo que comparten, no reaccionan impulsivamente a lo que sienten, sino que primero lo entienden, lo ordenan, lo analizan en silencio y solo después deciden si es necesario hablarlo o no. También es importante entender que no todas las personas reaccionan con la misma sensibilidad. Algunas pueden escuchar tus emociones y responder con madurez, pero otras pueden hacerlo desde su propio miedo, inseguridad o falta de experiencia. Y sin darse cuenta, terminan proyectando sus propios límites sobre tu situación. Cuando permites que cualquiera tenga acceso a tu mundo emocional, pierdes control sobre cómo se interpreta tu historia interna. Y eso puede debilitarte sin que lo notes, porque empieza a cargar no solo con lo que sientes, sino con cómo otros lo ven. Por eso la verdadera protección emocional no es aislamiento, es selección, es aprender a distinguir entre quienes pueden aportar claridad y quienes solo generan ruido. Es desarrollar la madurez de no contar todo en el momento en que lo sientes, sino cuando realmente es necesario. Con el tiempo descubres algo valioso. Cuando tus emociones están protegidas, tu mente se vuelve más estable. Ya no dependes de reacciones externas para sentirte equilibrado. Empieza a construir una fortaleza interna donde lo que sientes es tuyo, lo entiendes tú primero y eso te da un nivel de paz que no se puede comprar ni conseguir en la opinión de otros. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que proteger tus emociones no te hace distante, te hace consciente, no te hace frío, te hace fuerte y sobre todo te devuelve el control de tu mundo interior. Hay una verdad que pocas personas aprenden a tiempo. El éxito prematuro es frágil cuando se expone demasiado pronto. En muchos casos no es el fracaso lo que debilita a una persona, sino la necesidad de contarlo antes de consolidarlo. Y esto se ve con más frecuencia de lo que parece. Recuerdo una situación que observé en Japón, donde un joven había conseguido su primer aumento importante de ingresos. Estaba emocionado, lo compartió con varias personas y durante unos días recibió felicitaciones, atención, incluso cierta admiración. Pero poco tiempo después su actitud cambió, empezó a sentir presión, eh, expectativas, comparaciones, ya no disfrutaba su progreso, ahora lo sentía como una responsabilidad frente a los demás. Y sin darse cuenta lo que era una victoria interna se convirtió en una carga externa. Eso me hizo entender algo profundo. Cuando hablas demasiado pronto de tus logros, dejas de vivirlos para ti y empiezas a vivirlos para la opinión de otros. Y ese cambio es muy peligroso porque introduces en tu proceso algo que no debería estar ahí, la expectativa externa. He visto muchas personas que empiezan a mejorar su situación económica, consiguen pequeños avances, nuevos ingresos, nuevas oportunidades, pero en lugar de consolidar ese crecimiento en silencio, lo exponen y al hacerlo atraen reacciones que no siempre son positivas. Algunos los comparan, otros los juzgan, otros empiezan a esperar cosas de ellos y esa presión invisible empieza a afectar su estabilidad, porque la realidad es que no todos reaccionan bien ante el progreso ajeno. Aunque no lo digan directamente, muchas personas comparan tu crecimiento con el suyo. Y esa comparación puede generar envidia, presión o incluso distancia, no porque tú hayas hecho algo malo, sino porque el éxito expuesto prematuramente despierta emociones que no siempre son saludables en los demás. En mi experiencia, los avances más sólidos no son los más visibles, sino los más consistentes
Las personas que realmente construyen estabilidad financiera o profesional no suelen hablar demasiado de sus ingresos o logros iniciales. Prefieren consolidarlos primero, entenderlos, estabilizarlos antes de dar cualquier tipo de explicación al mundo exterior. También he notado algo interesante. Cuando no hablas de lo que estás logrando, tu relación con ese logro cambia. Ya no se trata de impresionar a otros, se trata de mantenerlo, de mejorarlo, de hacerlo crecer. El enfoque se vuelve interno, no externo. Y esa diferencia cambia completamente la calidad de tus decisiones. Cuando compartes demasiado pronto, empiezas a buscar aprobación. Y cuando buscas aprobación, empiezas a tomar decisiones basadas en lo que otros piensan, no en lo que realmente necesitas. Y poco a poco, sin darte cuenta, pierdes independencia emocional y estratégica. Por eso, proteger tus ingresos y tus logros no es ocultar, es madurar, es entender que el verdadero valor de lo que estás construyendo no necesita ser validado en el momento en que ocurre, necesita ser sostenido hasta que sea lo suficientemente fuerte como para hablar por sí mismo. Con el tiempo descubres algo liberador. El éxito más sólido es el que no necesita ser explicado, es el que se nota sin anunciarse, el que se mantiene sin presión, el que crece sin ruido. Y cuando llegas a ese nivel, ya no necesitas contar lo que tienes, porque tu vida ya lo demuestra por ti. Hay una diferencia muy clara entre las personas que sueñan y las personas que construyen, y esa diferencia no está en lo que dicen, sino en lo que hacen antes de decirlo. En muchas culturas se celebra la intención, pero en la disciplina que observé durante años en Japón, lo importante no es lo que anuncias, sino lo que ya has hecho sin necesidad de anunciarlo. Recuerdo una experiencia muy simple en una empresa donde observé algo que me llamó profundamente la atención. Un trabajador llegaba antes que todos, organizaba su espacio, eh, revisaba sus tareas y comenzaba a producir sin necesidad de decir lo que iba a hacer ese día. No había discursos, no había promesas, no había explicaciones innecesarias, solo acción. Y lo más interesante es que al final del día su trabajo hablaba por él. Esto contrasta mucho con lo que he visto en otros lugares donde las personas sienten la necesidad de comunicar constantemente sus intenciones. Voy a hacer esto, voy a cambiar aquello, voy a empezar mañana. Y aunque suena motivador, muchas veces esas palabras consumen la energía que debería estar dirigida a la acción. He notado que cuando una persona habla demasiado de lo que va a hacer, su mente empieza a sentir una falsa sensación de avance. Es como si el hecho de expresarlo le diera una pequeña satisfacción interna suficiente para reducir la urgencia de actuar, y sin darse cuenta, el tiempo pasa y la acción se retrasa. La disciplina japonesa enseña algo distinto. Primero haces, luego hablas si es necesario, porque cuando algo ya está hecho, no necesita explicación, los resultados son suficientes, no generan dudas, no dependen de interpretación, no necesitan validación. También he visto cómo esta mentalidad cambia la forma en que una persona se relaciona consigo misma. Cuando dejas de anunciar tus planes, empiezas a observar tu propio comportamiento con más honestidad. Ya no hay excusas externas, ya no hay expectativas públicas, solo tú y tu compromiso, y eso te obliga a ser más responsable. En mi experiencia, los avances más sólidos no provienen de grandes declaraciones, sino de pequeñas acciones repetidas en silencio. Personas que decidieron cambiar su vida no porque lo anunciaron, sino porque lo hicieron todos los días sin decirlo, y con el tiempo esa constancia silenciosa se convirtió en resultados visibles. Hay algo muy poderoso en no hablar antes de actuar,
Reduces la presión innecesaria. Cuando no has prometido nada al mundo, no tienes que justificar tus retrasos, ni explicar tus pausas, ni defender tus resultados. Solo avanzas a tu propio ritmo, sin interferencias externas. Con el tiempo entiendes que la acción tiene un peso que las palabras no pueden reemplazar. Puedes hablar mucho, pero si no haces nada, todo se queda vacío. En cambio, puedes hablar poco, actuar constantemente y eventualmente tu vida empieza a hablar por ti. Y en ese punto descubres la esencia de esta disciplina. La verdadera fuerza no está en lo que anuncias al mundo, sino en lo que construyes en silencio hasta que ya no necesitas decir nada. Hay algo que muchas personas no se dan cuenta hasta que ya han perdido demasiada energía. Cuando empiezas a buscar aprobación, dejas de avanzar con libertad. La validación externa puede parecer motivación al principio, pero con el tiempo se convierte en una dependencia silenciosa que drena tu enfoque, tu disciplina y tu claridad. Recuerdo una escena que observé en un contexto cotidiano en Japón. Un joven estaba trabajando en un proyecto personal y constantemente buscaba la opinión de los demás. Cada pequeño avance lo compartía esperando una reacción positiva, una confirmación de que iba por buen camino. Al principio recibió apoyo, pero con el tiempo empezó a cambiar su comportamiento. Ya no tomaba decisiones con seguridad propia, sino con la necesidad de agradar o impresionar, y sin darse cuenta su progreso se volvió más lento, más inseguro, más fragmentado. Eso me hizo entender algo importante. Cuando tu motivación depende de la reacción de otros, pierdes el control de tu propio ritmo, ya no avanzas porque estás convencido de tu camino, sino porque estás esperando una señal externa que te diga que estás haciendo lo correcto. Y ese tipo de dependencia es muy costosa a nivel emocional. He visto muchas personas que empiezan con entusiasmo, pero poco a poco su energía se desgasta porque viven pendientes de cómo reaccionan los demás. Si reciben aprobación, se sienten bien. Si no la reciben, dudan. Y esa fluctuación constante consume una enorme cantidad de energía mental que debería estar enfocada en la acción. La validación externa también cambia la intención detrás de lo que haces. En lugar de trabajar para construir algo sólido, empiezas a trabajar para ser visto, para ser reconocido, para ser aceptado. Y cuando el objetivo cambia, la calidad del esfuerzo también cambia. Ya no estás construyendo, estás intentando impresionar. En mi experiencia, las personas más consistentes no son las que reciben más aprobación, sino las que menos la necesitan, porque han entendido que la seguridad no viene de afuera, sino de adentro. No necesitan que alguien les diga que van bien, porque su progreso diario ya es suficiente evidencia. También he notado que la búsqueda constante de validación genera ansiedad porque nunca es suficiente. Siempre hay una nueva opinión que esperar, una nueva reacción que interpretar, una nueva comparación que enfrentar. Y eso mantiene la mente en un estado de inestabilidad constante. Cuando dejas de buscar aprobación, algo cambia profundamente dentro de ti. Empiezas a trabajar con más libertad, a decidir con más claridad, a avanzar sin la presión de ser observado. Y esa libertad te permite concentrarte en lo que realmente importa el proceso. Con el tiempo, descubres que la energía más poderosa no es la que viene del reconocimiento externo, sino la que nace de la convicción interna. Esa energía no se agota con las opiniones de otros, no depende de aplausos, no se debilita con el silencio, simplemente sigue avanzando. Y en ese momento entiendes algo esencial. Cuando dejas de buscar validación, recuperas tu energía. Y cuando recuperas tu energía, recuperas tu vida.
hay una idea que cambia por completo la forma en que una persona protege su vida. No todos los que te escuchan están capacitados para entenderte y aunque suene duro, no todas las personas merecen acceso a tu mundo interno, porque lo que llevas dentro no es información casual, es parte de tu construcción emocional, mental y espiritual. Recuerdo una situación que observé en Japón durante una conversación entre colegas. Una persona decidió compartir algo muy personal sobre sus miedos y decisiones. Lo hizo con sinceridad, pensando que estaba en un ambiente seguro, pero lo interesante fue la reacción del grupo. No todos supieron cómo manejar esa información. Algunos respondieron con incomodidad, otros con comentarios ligeros y otros simplemente cambiaron la conversación. Y en ese momento quedó claro que la intención de compartir no siempre coincide con la capacidad de recibir. He visto esto repetirse muchas veces en distintos contextos. Las personas abren su mundo interno esperando comprensión, pero no todos tienen la madurez emocional, la experiencia o la sensibilidad para responder adecuadamente. Y cuando eso ocurre, lo que era un espacio íntimo se convierte en una fuente de confusión o incluso de vulnerabilidad. Tu mundo interno está formado por tus pensamientos más profundos, tus miedos, tus decisiones, tus dudas, tus procesos personales. No es un espacio público, es un espacio de construcción. Y como todo lo valioso, necesita protección, porque cuando demasiadas personas tienen acceso a él, empiezas a perder claridad sobre qué es realmente tuyo y qué es influencia externa. En mi experiencia, he notado que las personas más estables emocionalmente no son las que comparten todo con todos, sino las que aprenden a filtrar con sabiduría. No se trata de cerrarse al mundo, sino de entender que no todos aportan lo mismo a tu proceso interno. También he observado algo importante. Cuando compartes demasiado tu mundo interno con personas equivocadas, empiezas a fragmentarte. Cada opinión externa se convierte en una capa adicional sobre tus pensamientos y en lugar de escucharte a ti mismo con claridad, empiezas a escuchar ecos. Y esos ecos muchas veces no reflejan tu realidad, sino la interpretación ajena de tu realidad. Proteger tu mundo interno, no. Es desconfiar de todos. Es tener criterio. Es saber que hay conversaciones que requieren madurez emocional en ambas direcciones. Porque no solo importa lo que tú dices, sino lo que la otra persona hace con lo que escucha. He visto también que cuando una persona aprende a reservar su mundo interno, su mente se vuelve más clara, empieza a tomar decisiones con menos ruido, con más certeza, con más dirección. Ya no vive reaccionando a opiniones externas, sino actuando desde una comprensión más profunda de sí mismo. Con el tiempo, descubres algo muy poderoso. No necesitas que todos te entiendan, solo necesitas entenderte tú primero. Y cuando tú tienes claridad interna, las opiniones externas pierden su peso emocional y ahí es donde cambia todo. Porque empiezas a construir una vida donde tu mundo interno ya no es un espacio expuesto, sino un lugar protegido, fuerte y dirigido por ti mismo. Hay una verdad que incomoda a muchas personas cuando la escuchan por primera vez. El crecimiento real casi nunca es visible mientras está ocurriendo. No se aplaude, no se celebra, no se comenta. Sucede en silencio, en momentos donde nadie está mirando y precisamente por eso tiene tanto poder. Recuerdo una experiencia muy simple observando la vida cotidiana. En Japón había personas que llegaban temprano a sus trabajos, practicaban sus habilidades, repetían tareas con precisión y mejoraban poco a poco sin necesidad de que alguien los estuviera observando. No había cámaras, no había reconocimiento constante, no había expectativa externa, solo disciplina.
Y con el tiempo esos pequeños esfuerzos invisibles se transformaban en resultados evidentes. Eso me hizo entender algo fundamental. El crecimiento verdadero no necesita audiencia. De hecho, muchas veces la presencia de una audiencia lo interrumpe, porque cuando sabes que te están mirando, tu enfoque cambia, empiezas a preocuparte por cómo se ve tu progreso en lugar de cómo se siente tu progreso internamente. He visto a muchas personas que quieren mejorar sus vidas, pero necesitan compartir cada paso. Si van al gimnasio, lo publican. Si empiezan un proyecto, lo anuncian. Si intentan cambiar un hábito, lo comentan. Y aunque no hay nada malo en compartir, el problema aparece cuando el crecimiento depende de ser visto, porque entonces ya no estás creciendo para ti, estás creciendo para los demás. El crecimiento real es incómodo, repetitivo y muchas veces aburrido. No tiene momentos épicos todos los días. Está hecho de intentos fallidos, de ajustes silenciosos, de días donde nadie nota ninguna diferencia. Y es precisamente en esos días donde se construye la verdadera transformación. En mi experiencia, las personas que más avanzan no son las que buscan atención, sino las que aceptan el proceso invisible, son capaces de trabajar sin reconocimiento inmediato, sin aprobación constante, sin necesidad de testigos. Y esa capacidad los vuelve mentalmente más fuertes porque su motivación no depende del exterior. También he notado algo interesante. Cuando nadie está observando, la disciplina se vuelve más pura. Ya no hay motivación superficial, ya no hay presión social, solo compromiso interno. Y ese tipo de compromiso es el que sostiene cambios reales a largo plazo. El problema de crecer con testigos es que muchas veces empiezas a medir tu progreso en función de la reacción de otros. Si nadie lo nota, sientes que no estás avanzando. Si no hay comentarios, dudas de tu proceso. Y esa dependencia externa debilita tu constancia. Pero cuando aceptas que el crecimiento ocurre en silencio, todo cambia. Empiezas a enfocarte en la repetición, en la mejora diaria. En el proceso interno, ya no necesitas que alguien valide tu esfuerzo, porque tú ya sabes lo que estás construyendo. Con el tiempo descubres algo muy poderoso. Lo que nadie ve es precisamente lo que más te transforma, porque es ahí donde desarrollas disciplina, carácter y resistencia emocional. Y cuando finalmente los resultados aparecen, no son el inicio del proceso, son la consecuencia de todo lo que hiciste cuando nadie estaba mirando. Hay una etapa en la vida donde uno cree que necesita explicarlo todo para ser entendido, explicar lo que está haciendo, justificar lo que está construyendo, anunciar lo que está por venir, pero con el tiempo uno descubre algo mucho más poderoso. No necesitas hablar tanto cuando tus resultados empiezan a hablar por ti. Recuerdo una experiencia muy simple observando el comportamiento de personas en Japón. Había individuos que no hablaban demasiado sobre sus metas, ni sobre sus planes, ni sobre sus esfuerzos diarios. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus resultados eran evidentes, su estabilidad, su disciplina, su forma de trabajar decía mucho más que cualquier explicación que pudieran dar. Y lo más interesante es que no necesitaban convencer a nadie. Eso me hizo entender algo importante. Cuando tú hablas menos y haces más, tu vida empieza a construir una narrativa que no puede ser ignorada. Las palabras son interpretaciones, pero los resultados son hechos, y los hechos no necesitan defensa. He visto muchas personas que intentan construir credibilidad a través del discurso, pero con el tiempo descubren que la credibilidad real no se construye hablando, sino mostrando consistencia, porque puedes explicar tus intenciones,
pero no puedes fingir resultados sostenidos en el tiempo. También he notado algo curioso. Cuando una persona habla demasiado sobre lo que está haciendo, inconscientemente empieza a sentir que ya avanzó, como si el simple hecho de contarlo le diera una especie de satisfacción anticipada, pero cuando decides callar, ocurre lo contrario, la presión interna aumenta, ya no hay distracciones externas, solo compromiso contigo mismo. En mi experiencia, los momentos más transformadores no fueron los más ruidosos, sino los más silenciosos, momentos donde no había necesidad de aprobación, ni de reconocimiento, ni de explicación, solo acción constante. Y con el tiempo esa acción empezó a generar un cambio visible en la vida. La gente suele subestimar el poder del silencio. Piensan que callar es esconderse o no tener nada que decir. Pero en realidad el silencio estratégico es una forma de madurez. Es entender que no todo necesita ser compartido en el momento en que ocurre. Algunas cosas necesitan tiempo para consolidarse antes de ser expuestas. Cuando tu vida empieza a hablar por ti, algo cambia en la forma en que te relacionas con el mundo. Y ya no buscas convencer, ya no buscas justificar, ya no buscas aprobación, simplemente continúas avanzando y eso genera una presencia diferente, más sólida, más tranquila, más segura. He observado que las personas más respetadas no son necesariamente las que más hablan, sino las que han construido algo tan consistente que no necesitan explicarlo. Su vida se convierte en evidencia suficiente y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando entiendes que tu silencio no te resta valor, te lo multiplica, porque mientras otros están explicando lo que quieren hacer, tú estás construyendo lo que eventualmente no necesitará explicación. Al final descubres algo liberador. Cuando dejas de hablar tanto, tu vida empieza a hacerlo por ti y lo hace mucho más fuerte de lo que cualquier palabra podría lograr. Al final de todo este camino, hay una lección que se vuelve imposible de ignorar. La vida no se construye con palabras, se construye con decisiones silenciosas, repetidas cada día. Muchas personas creen que necesitan contar lo que van a hacer para hacerlo real, pero con el tiempo descubres lo contrario. Lo que realmente cambia tu vida no es lo que dices, es lo que sostienes cuando nadie te está escuchando. Si miras hacia atrás, probablemente verás momentos donde hablar demasiado te quitó enfoque, donde buscar aprobación te robó energía o donde exponer demasiado tus planes debilitó tu impulso. Y no es porque hablar sea malo, sino porque cuando lo haces antes de tiempo, entregas algo que todavía estaba en construcción, le das al mundo algo que aún no era fuerte. La disciplina del silencio no es aislamiento, es inteligencia, es aprender a elegir qué merece ser compartido y qué necesita madurar en privado. Es entender que no todos tienen que saber lo que estás construyendo para que eso crezca. De hecho, muchas de las cosas más valiosas de la vida se desarrollan lejos de la mirada de los demás. Cuando aplicas este principio, algo cambia dentro de ti, empiezas a moverte con más claridad, con más control, con más intención. Ya no dependes de la reacción de otros para validar tu camino. Tu motivación se vuelve interna o firme, estable. Y esta estabilidad es lo que te permite avanzar incluso cuando nadie está mirando. Al final no se trata de vivir en silencio absoluto, sino de aprender a no desperdiciar tu energía en lo que aún no está listo. Se trata de permitir que tus acciones hablen primero y que tus palabras lleguen después, cuando ya no puedan ser cuestionadas. Y cuando llegue ese momento, te darás cuenta de algo poderoso. No necesitaste decir tanto para llegar tan lejos. Tu disciplina lo hizo por ti, tu constancia lo construyó y tu silencio lo protegió hasta el final. ¿Yeah?